Queridos hermanos, en este recorrido del libro de Génesis, específicamente la historia de Noé y de Abraham, ha sido muy interesante para conocer más detalles, ¿verdad? Hoy día vamos a tratar sobre el capítulo 12, los versículos 10 hasta el 20 de Génesis. Y lo que vemos en este capítulo en realidad es uno de los momentos más decisivos en la vida de Abraham. Eso encontramos, uno de los momentos decisivos en su propia vida. La semana pasada hemos visto que Dios llama a Abraham. Y en su llamado Dios le promete al menos tres cosas. Le promete tierra, le promete una descendencia y le promete bendición. Entonces, Abraham, ¿recuerdan la figura? Sale de Ur, se queda en Aram y tenía que llegar acá. Entonces, Abraham obedece y sale, pero cuando sale de Ur, él va con tres promesas. Se le prometen tres cosas: bendición, tierra y descendencia. Pero Abraham responde a ese llamado de Dios y él sale de la tierra de Ur y va a la tierra que Dios le había ofrecido. Pero todo parece que iba bien. Con obediencia, él llega inmediatamente a Canaán y apenas llega, el panorama cambia totalmente. Hay un cambio radical. Dice la Biblia, el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra. Sale con una promesa: tierra, bendición y descendencia. Pero llega y se encuentra con hambre. Bueno, la idea, hermanos, en esta mañana no es idealizar a Abraham. Nosotros vemos un proceso aquí, un proceso real de un ser humano real, de una persona real, con la fe confrontada de Abraham, y que revela que Dios tiene el control y sostiene todo, su promesa sobre todo, incluso cuando uno de sus siervos está débil. Dios tiene el control sobre la promesa que ha hecho, incluso cuando nosotros estamos con nuestra fe débil. Esta historia nos habla de la obediencia en tierra extraña. Ese es el tema de la predicación. Obediencia en tierra extraña, o la fe probada en tierra extraña. Y eso se desarrolla en tres movimientos, al menos dentro de este texto. En primer lugar, son movimientos progresivos. En primer lugar, dice el versículo que hay hambre en la tierra. Primer movimiento, hambre. Y esa hambre tiene que tomar una acción, un movimiento, salir de la tierra que Dios le había enviado para buscar alimento. Entonces, hay, en primer lugar, hambre, primer movimiento. Segundo movimiento, ya no tiene que ver con territorio, sino con el corazón. Y ya vamos a ver, Abraham tiene miedo, hay miedo en el corazón. Y el tercer movimiento que vamos a ver aquí, ya no tiene que ver con Abraham, no tiene que ver con la tierra, no tiene que ver con su corazón, sino con Dios. Dios, la soberanía de Dios en acción, en medio del miedo y del hambre. Esa es la idea. Entonces, la fe probada en tierra extraña tiene tres movimientos: hambre en la tierra, miedo en el corazón y la soberanía en acción de Dios. Y vamos a ver estos tres movimientos en la vida de Abraham. Que el Señor bendiga su palabra a esta hora, hermanos, que nos ayude en la vida. Hambre en la tierra, versículo 10. Lea conmigo, por favor, Génesis capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra.
La información que nos provee el texto es clara. Hubo hambre en la tierra. Es clarísimo. Hubo hambre en la tierra. Y lo repite, porque usted puede ver al final del versículo 10, dice que era grande el hambre en la tierra. En la tierra que Dios le había prometido bendición, en la tierra que Dios le había prometido descendencia, allí había hambre. Entonces, Canaán era el lugar de la promesa. Dios le sacó de acá para llevarlo a Canaán. Ese era el lugar de la promesa. Pero en lugar de promesa, él encuentra escasez, encuentra hambre. Imagine la tensión que en ese momento tiene Abraham. Dios promete tierra, pero esa tierra es estéril como su esposa. No produce nada. O no, al menos no se ve nada. Hay una tensión terrible. No hay alimento, hay hambre. Dios promete eso y encuentra otra. Dios promete una cosa y Abraham a inicio se encuentra con otra cosa. Lo que Abraham ve parece que no tiene coherencia con lo que Dios le había prometido. Porque no nos dice el texto cuánto tiempo se quedó allí para experimentar, para ver. No nos dice el texto eso. Solo nos dice que había hambre y él tiene que tomar una acción en base a esa desesperación. Abraham toma una decisión. Entonces, ¿cuál es la decisión que hay? Versículo 11. Y aconteció que cuando estaba en tierra de Egipto, porque el versículo 11 ya nos dice que Abraham se fue a Egipto para morar allí, dijo a Sarai su mujer. Entonces, toma una decisión. Vámonos a Egipto. Vamos. Se va a Egipto y desde luego, hermanos, miren, ellos no podían morirse de hambre, ¿sí? Tenían que buscar el bienestar para la familia. Y es lógico, es coherente lo que está haciendo Abraham. Busca algo para su familia, para el bienestar de su familia. Y se va a Egipto. Mira, por favor, el capítulo 12 mismo, versículo 7. ¿Qué nos dice el versículo 7? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, cuando llegó a Canaán, y le muestra la tierra. A ellos le daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Y edificó allí un altar a Jehová. Primera cosa, en el capítulo 12, empieza Abraham, cuando llega a la tierra, edifica un altar. Y un altar significa adoración a Dios. Mire por favor el versículo 8. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. ¿Y qué hizo Abraham entonces cuando llegó allá? Y edificó allí altar a Jehová. Abraham, vemos que llega aquí, edifica un altar, luego se cambia a otro lado, edifica un altar. Adora a Dios por eso. Una vida de fe. Pero esa fe iba a ser probada. Por eso el tema es la fe probada en tierra extraña. Pero cuando nosotros llegamos al capítulo 12, al versículo 10, solamente nos dice que hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. El texto nunca nos dice que Abraham se acercó a Dios y le edificó un altar y adoró a Dios y preguntó: Señor, ¿qué tengo que hacer? Simplemente Abraham tomó una decisión de salir sin consultar a Dios. ¿Ya? Entonces, el texto solo describe el movimiento. Sale de Canaán para ir a Egipto. Y desde luego, los rumores y lo que se escuchaba sobre Egipto eran hermosos. Egipto ofrecía seguridad. O Egipto ofrecía solución al problema que había en Canaán. Egipto proveía mejores opciones. Había estabilidad económica, estabilidad de vida para ellos. Entonces, lo más conveniente para ellos era salir a Egipto, porque en Canaán no había nada. ¿Sí? Dios le saca de Ur de los caldeos, una nación pagana, donde había provisión, había economía, había estabilidad, para llevarlo a un lugar donde le promete gran cosa. Y Abraham otra vez deja ese lugar de la promesa y se va a un lugar igual que Ur. Provisión, estabilidad, economía, sustento, todo. Entonces, ese es el panorama más o menos de nuestras vidas muchas veces. Eso es lo que sucede con nosotros. Es decir,
perdemos la paciencia rápidamente y no estamos para esperar más, ¿verdad? Desde luego, yo recuerdo cuando llegué a Guayaquil al 2010, 2011, 2012, mi desesperación por encontrar un trabajo era tan grande y buscaba trabajo. Y encontraba un trabajo y trabajaba allí 2 o 3 meses y salía. Y encontraba otro trabajo de sí mismo. Porque siempre mi enfoque era encontrar un trabajo. Y al fin el Señor me proveía trabajo, pero me enseñaba en el camino que esa no era su voluntad porque me hacían trabajar el domingo y yo tenía que salir. Pero mi familia, hermanos, Abraham toma una decisión aquí. ¿Sí? Egipto ofrecía o tenía lo que Canaán no tenía. Abraham vio entonces allí un entorno que parecía más favorable para él y para su esposa. Y mire, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Esto es normal en la vida, en nuestras vidas también. Lo hemos experimentado cada uno. Cuando hay escasez, mire lo que dice un comentarista. Cuando hay escasez, corremos el riesgo de enfocarnos tanto en lo que nos falta y dejamos de ver lo que Dios ha prometido. Abraham le había prometido algo específico. Nosotros tenemos toda la Biblia llena de promesas. Pero cuando hay escasez, lo que miramos nosotros es lo que no tenemos y no nos enfocamos o perdemos el enfoque de lo que Dios nos ha prometido. Eso dice el comentario. Cuando falta lo que nosotros consideramos indispensable para la vida, provisión, estabilidad, salud, estatus y varias cosas más. Esa presión por lo que nos falta puede nublar nuestra confianza en Dios. ¿Sí? Hay una barrera. Lo que nos falta o la presión por lo que nos falta nos puede nublar nuestra confianza. Y no es porque la promesa no haya desaparecido, no. Abraham su confianza en Dios no se nubló porque ya la promesa no estaba. No, no fue eso. Es porque la necesidad nos domina. Ese es el problema. Y ya vamos a ver que hay un problema fuerte aquí en un segundo punto. Pero, hermanos, en la vida cotidiana, esto ocurre con frecuencia. Con frecuencia estamos involucrados o nos está ocurriendo este tipo de cosas. Por ejemplo, ahorita que los chicos están ya terminando el año, hay presión porque va a terminar el año y tengo que aprobar. Tiene que pasar el año. Entonces, esa presión de aprobar el año les puede ocasionar algo. Mire, dice un teólogo lo siguiente, un escritor leía un libro y decía que la presión puede llevarnos a tomar decisiones que comprometen principios. ¿Sí? La presión puede llevarnos a tomar decisiones que comprometen principios. ¿Qué significa eso? Significa que, como les decía, los chicos de escuela, colegio, universidad, ahorita están en un momento de compresión, porque se va terminando el año, entonces no quiero quedarme en recuperación, quiero pasar a aprobar la materia. Entonces hay una presión. Por que esa presión no se sienta o porque el año no esté comprometido, entonces esa presión me lleva a copiar el examen final para aprobarlo. ¿Por qué? Porque la presión me lleva a mí a tomar decisión que comprometen principios, ¿verdad? Entonces muchos de nosotros o muchos de ustedes jóvenes tienen buenos principios en cuanto a la fe. Y ustedes, y muchos saben, y ustedes saben que copiar no es bueno. Que antes de copiar tienen que estudiar. Pero la presión hace que usted olvide ese principio porque tiene que ganar el año, ¿verdad? Entonces, eso ocurre. Wendy no copia, dice. No copió nunca, ¿verdad? Ese principio lo dejamos por un lado. Lo dejamos muchas veces abandonado por la presión. Mire, la crisis externa abre puerta a una crisis interna. Y eso es lo que pasa con Abraham ahora. Hay una crisis de hambre. Y esa crisis de hambre da paso a una crisis dentro, en el corazón.
El hambre, en la tierra era mayor, pero no era el mayor problema que tenía. El mayor problema para Abraham no estaba en el hambre. El verdadero problema apareció en el corazón. Mire, por favor, los siguientes versículos. Versículo 11, 12, 13. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Hermanos, hay un miedo en el corazón. ¿Por qué? Miren, al acercarse a Egipto, al llegar a Egipto, la actitud de Abraham deja ver realmente lo que lo domina a él. Miren los versículos 12 y 13 lo que dicen, algo muy específicamente. Versículo 12: y cuando te vean, porque eres hermosa, ¿verdad? Cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí. Versículo 12. ¿Y qué dice? Y a ti te reservarán la vida. Versículo 13. Y ahora pues, di que eres mi hermana. ¿Para qué? Para que me vaya bien. ¿A quién? A mí, a él. ¿Y qué más dice? Por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Entonces mire lo que está pasando. El centro del razonamiento de Abraham es su autopreservación, es decir, quiere que a él le vaya bien, quiere que a él le preserven la vida, quiere que a él no lo maten, pero no importa lo que pasa con la mujer, porque él sabía que la iban a tomar. Entonces es como que está diciendo: bueno, tú vas a ser mujer de ella, pero me reservan la vida a mí, yo estaré a salvo. Autopreservación. Ahora, no se trata, escuche bien, lo que Abraham va a sacar no se trata de simple prudencia, porque decía a veces hay que ser prudente, ¿verdad? Pero no se trata de prudencia, se trata de miedo. Había miedo, lo que le dominaba a Abraham era el miedo en ese rato. Y tenía razón, porque su mujer, como él mismo dice, era hermosa. Abraham observa a su alrededor. Mira lo que está pasando allí. Él mira los riesgos y entonces elabora una estrategia. Esta es mi salvación. Él observa el poder del faraón y la hermosura de su mujer. Y decide presentarla como su hermana, no como su mujer. Y hermano, mire, aunque su decisión parecía inteligente, en realidad estaba basada en el miedo a la circunstancia y no en la confianza en Dios. ¿Sí? El miedo muchas veces se disfraza de prudencia, pero es miedo, no es prudencia. Creemos que estamos tomando decisiones correctas, decisiones sabias, pero en realidad estamos dejando de confiar en Dios para buscar nuestra propia salida al problema. Lo que estaba haciendo Abraham era encontrando su salida a su problema para preservar su vida, para que le vaya bien a él. ¿Sí? Así funciona hoy en día. Así funciona, hermanos. Muchas mentiras cotidianas brotan por el miedo. Y yo no sé si usted puede reconocer estas mentiras cotidianas que brotan por el miedo. Por ejemplo, cuando tiene una cita o una reunión, le llaman: ya estoy llegando. Pero en realidad recién está saliendo. Sí, la identifica. Otra. A los chicos también, ponte a hacer las tareas. No me mandaron nada, no hubo clase, nadie dio clase hoy día. Y después le llaman al padre: no ha presentado nada. Pero el chico dice: no mandaron tareas. Otra mentira cotidiana. Ya usamos el WhatsApp, ¿no?
Es que no vi tu mensaje. Pero hay opción para poder ver sin que aparezca como visto, ¿verdad? Pero en realidad sí lo vi. Pero nos excusamos por miedo. Otra, también muy común. Estoy enfermo. Yo lo usaba mucho en mi trabajo. Estoy enfermo, no puedo ir a trabajar hoy día. Pero la verdad era que no quería ir a trabajar. ¿Sí? Una mentira cotidiana que escuchamos en la iglesia que honestamente para mí es una lucha grande y me ha confrontado muchísimo. Hermano, estoy orando por ti, pero en realidad no lo estoy haciendo. Solamente lo digo para sentirme bien espiritualmente. O voy a orar por ti, pero no lo hago. Mentiras cotidianas. Una muy común también es que había altísimo tráfico, ¿verdad? En realidad salí tarde y culpa el tráfico. Sabemos cómo es Guayaquil, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados. Pero son mentiras cotidianas. ¿Para qué? Para salir librado yo, para que me vaya bien a mí, para no ser criticado yo, para quedar bien yo, ¿sí? Y eso era lo que pasaba con Abraham. Ya no están las mentiras de Abraham, tal vez, pero ahora hay otras mentiras muy cotidianas, muchas más. Hermanos, miren, el miedo desplaza silenciosamente la confianza en Dios. ¿Sí? Aparentemente todo empieza a salir bien para Abraham. Miren lo que dice el versículo 16. Dice el versículo 16, e hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¡Wow! 7 elementos necesarios en esa civilización. Tenía todo. Imagínense un camello. Tenía todo. Ahora, le iba bien aparentemente. Desde la perspectiva humana, hay resultados esperados para Abraham. El plan está funcionando. Pero él no sabía nada de su mujer. ¿Dónde estaba? No. Pero él estaba bien. Sin embargo, hermanos, aunque los resultados desde nuestra perspectiva humana son los resultados esperados, sin embargo, la Biblia enseña que los resultados inmediatos no siempre significan una aprobación de Dios. No siempre. ¿Sabe por qué? Miremos versículo 17 en adelante. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué me declaraste por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Miren, el tercer movimiento que vemos aquí es la acción soberana de Dios. Eso es lo que vemos. Los egipcios notaron la belleza de Sarai y esto llevó al faraón a tomarla. Pero mire, hay un juicio contra él, porque lo que pasa aquí es lo que dice el versículo 17, es que Dios interviene, mas Jehová interviene automáticamente a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai su mujer, no por causa de Abraham, no por la mentira, no, él hiere por causa de Sarai su mujer. ¿Y por qué por Sarai? Miren, la causa del juicio de Dios fue por proteger a Sarai. Dios interviene porque Sarai pertenecía a Abraham. Y Abraham había salido de Ur de los Caldeos con una promesa: descendencia. Sarai era la madre de las naciones y Abraham el padre. En la promesa que Dios le hace a Abraham estaba incluida Sarai. Y ella no podía, el hombre no podía dañar el plan de Dios. Y por eso Dios interviene. Porque Sarai era parte del plan, parte de la promesa.
Finalmente, la promesa de Dios tiene que cumplirse. Por eso vemos la acción soberana de Dios con plagas para Faraón. Él no tenía la culpa, pero Dios hace un juicio contra él. Dios interviene. Sarai fue protegida. Abraham salió de Egipto y la promesa de Dios siguió adelante. Mire, antes de esto había muchos problemas que parecían impedir el avance de la promesa. Parecía que la promesa no se iba a desarrollar tal como Dios la había planificado. Primero, salen, se quedan en Aram, ahí como que se detiene. Luego llegan a Canaán, habitado por pueblos paganos. Sarai era estéril. Hay hambre. Ahora, bajo el poder egipcio, parece que la promesa se está deteniendo. Hermanos, todo parecía en contra. Pero la fe de Abraham se ve débil. La fe de Abraham es imperfecta, como muchas veces es nuestra fe. Pero Dios quiere intervenir aún en esos momentos. Por eso, hermanos, cuando miremos nuestra propia historia, cuando veamos nuestras propias decisiones, cuando recordemos que hemos tomado decisiones equivocadas, cuando hayan en la mente esos momentos de miedo, cuando encontremos esos caminos equivocados en nuestra caminar hacia seguir a Dios, en nuestra búsqueda hacia Dios, no debemos quedarnos atrapados en la culpa ni en la desesperanza. No nos sintamos derrotados, ¿sí? Pero no nos quedemos allí tampoco. Dios quiere intervenir. Dios interviene, Dios nos corrige, Dios nos confronta y muchas veces Dios nos humilla para enseñarnos, solamente para eso. Pero nuestra seguridad, hermanos, no está en que yo actúe bien, no está en que yo haga algo bueno. Nuestra seguridad está en que Dios nunca deja de ser quien es Él. Dios siempre seguirá siendo el mismo. La soberanía de Dios en acción, aun cuando nuestra fe esté débil, aun cuando hayamos caído. Pero Dios quiere intervenir aún en esos momentos. Finalmente, hermanos, para concluir, una fe probada en tierra extraña no significa una fe perdida. No. ¿Abraham falló? Sí. Abraham falló. Abraham tuvo miedo, sí. Abraham tomó decisiones equivocadas, sí, es verdad, pero Dios en esos momentos no lo abandonó. No lo abandona. Eso sucede porque para nosotros, cuando nuestra fe se debilita, gracias a Dios, Él permanece fiel, sosteniéndonos con su gracia. Él no nos abandona. Hay hambre. Parece que todo está en contra. Parece que nada sale bien. Pero en medio de esa necesidad, Dios tiene algo preparado para usted. Acuérdese de eso. Hemos visto que mentir, ocultar, manipular situaciones o buscar salidas rápidas sin consultar a Dios puede ser una solución momentánea. Aparentemente es una solución momentánea. Pero la verdadera seguridad, querido hermano, amigo, la verdadera seguridad no está en controlar la circunstancia, en tomar el control sobre el hambre. No está todo, no es la primera cosa que podemos hacer. La verdadera seguridad no está en eso, no está en controlar la circunstancia o el momento, la necesidad.
La verdadera seguridad está en Dios. Porque a veces nosotros queremos tomar el control sobre lo que Dios ya tiene tomado el control. Por eso, la prueba definitiva de que Dios no abandona a los suyos es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros dejamos a Dios, cuando nosotros le entregamos en la cruz, le rechazamos, cuando nosotros estábamos perdidos, sin esperanza, Dios dio la prueba definitiva de que Él no abandona a sus hijos. Él envió a su Hijo para salvarnos a nosotros. Él tomó nuestro pecado en la cruz para una sola cosa, para ofrecernos perdón, salvación y vida eterna. Usted es parte del plan de Dios. Jesús murió y hizo la obra por usted. Cuando salga de aquí, piense, hermanos. Si usted es un hijo de Dios, camine como Dios quiere que camine.